Muy buenas, os saludo a todas y todos desde mi canal de YouTube y al que os invito a suscribiros. Imagino que habréis visto que trato temas variados, aunque procuro tratar temas de actualidad y a veces los temas de actualidad son muy repetitivos. Pero hoy deseo hablar de una cosa, debido a la sentencia que ha habido de los ERES con los presidentes de la Junta de Andalucía, y es sobre la corrupción. ¿Qué es, qué supone y qué significa la corrupción? La corrupción en el régimen del 78, el régimen de la Constitución instaurado tras la Constitución del 1978, es un régimen que tiene su clave de bóveda en la corrupción. Una corrupción heredada del franquismo, porque por desgracia en España, excepto en el periodo republicano, que sí se juzgó un caso de corrupción que hubo por parte de la derecha, por cierto, que fue el caso Extraperlo, realmente la mayor parte del periodo de las monarquías y posteriormente el franquismo ha sido un periodo corrupto. Pero claro, Juan Carlos es heredado por Franco, es digamos, instruido por Franco y educado por Franco, o sea que ya imagináis, ¿no? Rey educado por Franco, el propio hijo del rey, el actual Felipe VI, conoce a Franco y podríamos decir que si uno era su hijo, este es su nieto. Pues bien, todo este tinglao de la corrupción es algo que el régimen del 78 también hereda. Lo hereda porque el propio monarca lo propicia. Es decir, si yo barro para casa, pues todo el mundo que barra para casa. Y entonces se oculta la corrupción real, la corrupción de la familia real se esconde, se tapa de forma miserable y esto empobrece la democracia. Los partidos también se basan, todos ellos construyen, fundamentalmente el PP y el PSOE, los más grandes, poderosas redes clientelares, es decir, la legitimación de la democracia española no es tanto porque se pagan buenos salarios, porque hay un estado del bienestar estupendo, porque la sanidad pública cada vez es mejor, cada vez va siendo mejor, porque tenemos un estado que nos protege, etcétera, 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 en fin, unos jueces que son totalmente equitativos, que juzgan a todo el mundo por igual, que no están politizados, pues no, nada de esto. Y por lo tanto vivimos en una situación corrupta y de corrupción. El caso de los ERE es uno. Por cierto, el otro día Feijóo tuvo la desfachatez de desde Génova, la calle Génova, la sede del PP, es la catedral de la corrupción en España. Pues bien, desde la calle Génova criticó a los de los ERES y como si ellos no hubieran hecho nada, como si en fin, Vox también de vez en cuando dice, como si Vox no hubiera estado, viniera de chiringuitos, de historias raras, de no sé qué, de dineros venidos no se sabe de dónde, igual que Ciudadanos, financiado en sus inicios por la Caixa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un régimen en el que no existe la independencia política, porque todos o casi prácticamente todos los partidos que están en el Parlamento le deben algo a alguien, ya sea un banco, ya sea un periódico, a una cadena de televisión, a las grandes familias ricas y poderosas, que son las que corrompen, son los corruptores, y tan corrupto es el corruptor como el que se deja corromper. De forma que tenemos una historia, yo diría, totalmente manchada y corrupta. Y entonces, claro, alguien me puede decir, bueno, y usted critica mucho, pero sabéis que yo siempre doy una salida. Esta salida les gustará a ustedes o no les gustará, pero es la única salida política que puedo dar. Y es que es imprescindible un cambio constitucional. Es imprescindible iniciar un proceso constituyente que acabe con el régimen corrupto del 78, con la familia real corrupta, y que instaure una democracia verdadera. Una democracia donde el jefe de Estado, si roba, puede ser llevado a los tribunales. Donde no existan la cantidad de aforamientos que hay, ni aforamiento para todo, ni toda esta historia. En la que todo el mundo tenga que rendir cuentas
incluso un juez, porque si un juez suelta a un maltratador porque no se cree a la mujer y luego la mujer a los 2 días es asesinada, por este que ha puesto en la calle el juez, porque casos similares, digamos, a lo que acabo de explicar han habido, hombre, tendrá que rendir cuentas. Porque cuando un mecánico trabajando en una industria se equivoca y hace algo mal, puede ser despedido. Y existe un despido justificado y por lo tanto se va a la calle sin indemnización. Los jueces también se deberían ir a la calle sin indemnización. Y todos los políticos, desde el jefe del Estado hasta abajo, todos debían y podían ser juzgados y estar sujetos al control cívico y ciudadano. Mirad, la corrupción además tiene otro problema y es que parte del dinero público va donde no debe ir. Y eso genera una peor educación pública, una peor sanidad pública, un peor estado de social, un peor estado del bienestar y que se cuestionen muchas cosas menos lo que no hay que cuestionar. Y entonces, yo lo que os digo es, ¿todos los políticos son corruptos? No. ¿La política es corrupta? No. La política no es corrupta. Es más, necesitamos de la política para acabar con la corrupción. Y la forma de acabar con la corrupción es acabar con el régimen que la ha amparado y que se ha legitimado en base a redes clientelares y corrupción y no en base a trabajar y a mejorar las condiciones del pueblo. Es cierto que hemos avanzado mucho y estamos mucho mejor, muchísimo mejor que estábamos con la corrupta dictadura de Franco. Eso es cierto, por ahí que no os engañen. Pero dicho eso, la solución que se adoptó no fue buena, porque perpetuó los vicios de la dictadura franquista y por lo tanto para acabar con los vicios de la dictadura franquista es imprescindible acabar con un régimen que fue una carta, una constitución, que fue una carta otorgada del monarca y que se hizo bajo las torretas de los tanques de la división acorazada Brunete apuntando a los constituyentes. Por lo tanto, una constitución basada en el miedo y que no ha sido capaz de acabar con la corrupción debe ser inmediatamente cambiada y nos irá mucho mejor. Y nos irá mucho mejor. Porque en estos momentos meter mano a la sacrosanta propiedad privada es inconstitucional. Porque en este país la Constitución permite que los derechos de la propiedad privada estén por encima del bien común. Y con eso hay que acabar. Muchas gracias.